Muy buenos días, estimadas y estimados alumnos de Preparatoria en Línea UVEC. Los saluda su asesor virtual, Jesús Fernando Sosa, quien les estará acompañando a lo largo de este módulo llamado Introducción al Pensamiento Filosófico. Les doy nuevamente la más cordial de las bienvenidas y les comparto que a través de este video de la primera sesión asíncrona estaremos revisando cómo acceder a los temas del bloque, también cómo resolver las actividades correspondientes a este bloque 1, así como mostrarles en dónde encontrar la sección de avisos en donde constantemente estaré publicando algunos materiales, así como estaré dando avisos de algunas actividades o subiendo también material de interés para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, quiero pensar, o más bien es de su conocimiento, que el portal de entrada a la plataforma para ustedes es igual al mío, en donde ustedes encuentran, al igual que yo, el módulo de bachillerato del curso de Introducción al Pensamiento Filosófico. Ustedes al ingresar se van a encontrar con el mensaje de bienvenida, en donde de manera general se les estará haciendo presente o presentación de los temas que ustedes estarán viendo a lo largo de estos 5 bloques, en donde analizarán las posturas, las corrientes y las ideas filosóficas que surgieron desde los filósofos presocráticos hasta la modernidad. Asimismo, también estarán analizando al final, en el último bloque, un poco de la filosofía náhuatl y el pensamiento mexicano en torno al pensamiento filosófico. Entonces, el curso es prometedor en cuanto a contenido, ya que abarca prácticamente todos los periodos de la historia de la filosofía, y estaremos abordándolos en estas próximas semanas, ¿de acuerdo? Justamente aquí ustedes van a encontrar, aparte del mensaje de bienvenida, quiero que sean muy visuales y puedan ubicar estas tres pestañas, pues nos estaremos moviendo sobre todo tanto en los bloques como en los avisos, los cuales les reitero nunca dejen de revisar, ya que ahí cada semana que inicie el bloque correspondiente se estarán subiendo los puntos que se revisarán en ese bloque, así como el calendario de tentativo, un calendario tentativo para que ustedes puedan subir sus actividades a tiempo. Recuerden que es de sugerencia este calendario o este cronograma, ya que también nos puede servir para organizarnos de una manera más efectiva para que ustedes suban sus actividades a tiempo y logren de alguna manera incluso poder terminar su curso de manera anticipada, haciendo también valer sus próximas vacaciones de una manera más larga. ¿De acuerdo? Entonces, ojalá y siempre estén atentos a la sección de avisos, pues estaré subiendo, como les he comentado, diversas informaciones en torno a los temas y en torno a cuestiones prácticas de tiempos, ¿de acuerdo? Entonces aquí mismo ustedes van a encontrar los propósitos, el propósito general, los propósitos específicos de cada uno de estos, más bien de este curso o de este módulo, las competencias que nosotros tenemos que desarrollar para al final de este curso o de este módulo. También prácticamente todo el contenido temático y su desglose, cómo se desglosa cada uno de estos tópicos que estaremos viendo en la historia de la filosofía, como qué es la filosofía, una pequeña introducción o vista panorámica de todo el esquema filosófico, así como iniciar con la filosofía antigua, después con la filosofía medieval, que la encontramos aquí abajo,
que no podemos dejarla de lado, aunque pareciera que en muchas historias de la filosofía la dejan de lado por conocerse a ese momento de la filosofía medieval como un periodo oscuro de la historia. Sin embargo, no podemos dejar de lado que muchas ideas que permearon a la modernidad y de las cuales muchos filósofos modernos como Descartes, a Leibniz, hacia adelante, pues tomaron muchas de las ideas provenientes de este periodo. Entonces, posteriormente de la filosofía moderna estaremos abordando la filosofía posmoderna y la filosofía en México, sobre todo haciendo una parada en el pensamiento náhuatl, así como un poco de la fenomenología del relajo de León Portilla y el ser del mexicano, reflexionar un poco sobre quiénes somos los mexicanos, qué es lo que nos constituye como, como mexicanos y qué es lo que podemos reflexionar de esta constitución. Entonces, este es el contenido temático que nosotros veremos a lo largo de estas semanas y bueno, estaremos también revisando sus trabajos que ustedes nos suban y que más adelante estaré compartiendo de qué manera resolverlos de forma más efectiva. Nosotros tenemos aquí la pestaña de la evaluación, justamente en el mensaje de bienvenida que ustedes deben de revisar. Ahí viene desglosado cómo se va a tomar en cuenta en porcentajes cada una de sus actividades, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes suman estos porcentajes, al final nos da un resultado del 100%, sumando la de cada bloque, obviamente, en donde el trabajo escrito, vale el 14%, y el 15%, 12% aproximadamente, dependiendo el bloque que ustedes suban. ¿De acuerdo? Entonces, aquí mismo quiero hacerles hincapié en que en la parte de evaluación, ustedes van a poder encontrar la guía para cómo realizar sus citas, referencias en el formato americano Psychological Association, es decir, en el estilo APA, en donde únicamente cuando ustedes toman información de alguna página o de algún libro, de alguna revista, de algún formato PDF o de la misma plataforma, ustedes siempre deben de citar la fuente de información de lo que ustedes tomaron para contestar su trabajo. Más adelante estaremos viendo algunos ejemplos de cómo hacer este paso, porque es muy importante, ya que con esto evitamos una mala práctica estudiantil llamada plagio, lo cual pues es una falta grave que incluso ha llegado o llega a tener consecuencias altas como el ser expulsado de alguna institución o el ser dado de baja del módulo, ya que se considera como robo de ideas el tomar información directa de alguna fuente y ponerla como si fuera nuestra. Muchas veces, aunque no sea nuestra intención, muchas veces es cuestión de desconocimiento de este proceso. Pero el hecho de desconocer cómo hacerlo de manera correcta no implica pues que incurramos en esta falta. Entonces es importante que nosotros aprendamos a utilizar este manual de cómo citar en formato APA. Ustedes van a dar clic ahí y de manera inmediata se les va a desplegar el manual, ¿de acuerdo? Entonces aquí en el manual les enseña de manera muy simple, muy básica,
primero la importancia de por qué se deben de citar y después les va explicando paso por paso las distintas formas de citación, ¿de acuerdo? Entonces aquí viene de qué manera se debe de citar, sobre todo cuando ustedes toman algún párrafo o parafrasean alguna parte de un texto, ustedes deben de iniciar poniendo, por ejemplo, cuando ustedes se encuentran o van a hablar de, 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 de algo que entendieron de algún autor y dicen, por ejemplo, fulanito de tal dice que se debe de citar de esta manera. Se pone el apellido, Gómez, el año en el que se publicó su obra y después asevera que o dice que y ponen lo que van a citar. ¿De acuerdo? Entonces, igual de la misma forma, si son dos autores del escrito, lo ponen a los dos autores, los apellidos de los dos autores, Fuentes y Navarro, el año de la obra en el que escribieron la obra, que son datos que vienen en las contraportadas o detrás de la portada del libro o en las partes inferiores de las páginas de internet, sobre todo el año, y después aseveran que, dicen que, pero siempre tratando de respetar cada una de las formas que el manual nos propone para hacer una buena cita textual en sus trabajos y que no incurra en, en la práctica de plagio, ¿de acuerdo? Entonces, regresando al curso, nos encontramos esto en la pestaña de evaluación, luego las metodologías del bloque y la bibliografía. Posteriormente, en los bloques, eh, o bueno, más bien antes de pasar a los bloques, quiero que le echemos un vistazo a la sección de avisos en donde yo ya subí los primeros 3 avisos del módulo. Esto porque el módulo como tal comenzó el día de ayer, 22 de noviembre. Y bueno, subimos el mensaje de bienvenida, el cual los invito a abrirlo, a leerlo. Aquí mismo les especifiqué los porcentajes de las evaluaciones. También les especifiqué en el mensaje de bienvenida los horarios que regularmente yo estoy conectado para responder dudas o calificar trabajos. Entonces, que es por las tardes de 6 de la tarde a 9 de la noche, ¿de acuerdo? El tiempo del centro de México. Asimismo, mi correo institucional, por si me quieren escribir directamente al correo o pueden hacerlo directamente por mensaje. Por la mensajería, ustedes me pueden contactar a través de mensajes si tienen alguna duda, si quieren que les resuelva o les ayude a comprender algún concepto, algún tema o alguna situación específica. Así también si tienen algún problema con la plataforma y yo les puedo ayudar o les puedo también referenciar a dónde pueden ir ustedes a solicitar ayuda si es sobre todo alguna cuestión de la plataforma, alguna cuestión técnica o alguna cuestión del programa, ¿de acuerdo? Entonces, nunca dejen de revisar la sección de avisos. Les pido que revisen el mensaje de bienvenida. Así también subí el cronograma de actividades que, bueno, viene aquí en formato PDF. A ver si no los abro aquí. No sé si, creo que no. A ver. Espero que se esté grabando, pero bueno, aquí viene el cronograma de las actividades. Viene el día de ayer, 22 de noviembre, inició el bloque. El día de hoy está programada este video de la primera sesión asíncrona
y en la entrega de actividad de manera sugerida es para el día de mañana 24. ¿De acuerdo? Obviamente estas fechas son tentativas de entrega para que ustedes puedan organizarse de una mejor manera y de tal forma que ojalá y logren entregar todas sus actividades una semana antes de que cierre el módulo para que puedan disfrutar de sus semanas de vacaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo subí también el día de ayer. Les invito, perdón, a descargarlo para que lo tengan siempre presente. También subí y les envié de manera personal a cada uno el mensaje del inicio del bloque 1, en donde pues vienen desglosados de manera específica cada uno de los temas y qué es lo que se va a analizar en cada uno de ellos. Así también les doy una pequeña introducción a cómo viene o de qué manera abrir el cuestionario que tiene el valor del 5% y el trabajo escrito, el cual deben de contestar una vez también que hayan revisado todo el material, todas las lecciones del bloque y tengan el conocimiento y los conceptos clave que vienen en cada una de las preguntas del trabajo escrito. ¿De acuerdo? En un momento más, igual lo veremos cómo bajarlo, cómo bajar este trabajo y de qué manera poderlo ir contestando, tomando en cuenta que la información de las preguntas, de lo que se nos cuestiona en el trabajo, está dentro de la misma plataforma, dentro de la información de los bloques. Esto con el afán de evitar que ustedes vayan a buscar las preguntas directamente a internet, puesto que ya hay como unas 2 o 3 páginas que contienen todas las mismas respuestas y muchos alumnos en los cursos anteriores copian y pegan estas respuestas. Entonces, esta práctica cae en el rubro de plagio, lo cual terminará siendo sancionado. Por eso es importante que ustedes traten siempre de responder las preguntas basándose en la información de del bloque, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que les estaré yo solicitando. Por favor, siempre atenerse a la información de los bloques. Entonces, nosotros encontramos aquí un video que nos presenta de manera un poco más dinámica el mismo curso y después en la parte de abajo encontramos los bloques, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí el bloque 1, que es con el que estaremos dando inicio, nosotros lo abrimos y nos va a desplegar precisamente el mapa conceptual de los tópicos o de los temas que veremos dentro de este primer bloque. Si nosotros avanzamos, pues encontramos que como tal, pues lleva el nombre de qué es y qué estudia la filosofía. Nosotros, para poder responder esta pregunta clave que nos ayudará a entender el porqué del tema y el porqué de estudiar filosofía, pues a medida que nosotros nos vayamos adentrando es porque nosotros iremos respondiendo también todas estas preguntas que el mismo tema nos va proponiendo. Entonces, ¿qué es la filosofía desde el asombro y la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría para los antiguos griegos? ¿Qué estudia la filosofía? ¿Y qué estudian las disciplinas filosóficas? ¿Qué métodos tiene la filosofía? ¿Por qué la filosofía es considerada como totalizadora? ¿Y qué importancia tiene la filosofía para la vida? Nosotros veremos todos estos temas a lo largo de este bloque, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes aquí van avanzando, se les van desplegando
las definiciones, los temas, tienen que leerlo porque de aquí prácticamente ustedes sacan todas sus respuestas al trabajo escrito. Les sugiero, no les sugiero, más bien les quiero pedir que siempre descarguen las lecturas que nos vienen sugeridas, ya que aquí encontramos prácticamente también todas las respuestas a lo que viene en nuestro trabajo escrito. Entonces, nosotros seguimos avanzando en el mismo bloque y nos seguiremos encontrando con definiciones, con explicación de conceptos, con otras lecturas que debemos de descargar para poder aprender y sobre todo contestar también nuestras actividades. Entonces, ustedes llegarán al momento de encontrarse con el primer, el primer trabajo, ¿de acuerdo? Que es un cuestionario que se contesta directamente en la plataforma, que es el control de lectura, en el cual ustedes tienen 3 oportunidades para contestarlo correctamente. Recuerden que la puntuación que ustedes obtendrán al final en este cuestionario es la puntuación más alta de los 3 intentos que ustedes realizaron. Pero bueno, si ustedes al primer intento, que seguramente así va a ser, van a sacar una calificación de 10 o de 100, obviamente, pues ya no tiene caso realizar los otros 2 intentos. Pero sin embargo, por algún caso que no creo que se vaya a dar, ustedes sacan una calificación de 9.7 y ustedes dicen no quiero el 10 y en la realizan una segunda oportunidad. Y si en esa oportunidad usted realiza 9.9 y dicen, no, yo quiero el 10 y me voy a la tercera oportunidad y por azares del destino ustedes sacan 9.8 en la tercera, al final la calificación más alta, que fue la de 9.9, es la que ustedes obtendrán o la que se reflejará en la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, también recuerden que este cuestionario tiene un valor del 5% sobre la calificación final del módulo, ¿de acuerdo? Muy bien. Posteriormente, si nosotros continuamos, bueno, nos vamos a encontrar con las referencias y la bibliografía. Ahora bien, si nosotros regresamos a la sección de bloques y nos vamos al bloque 1 nuevamente a qué es filosofía, en esta parte nosotros nos encontramos con el trabajo escrito, ¿de acuerdo? El cual viene en esta parte, nosotros le damos clic y bueno, se va a descargar. Más adelante yo les estaré mostrando de qué manera se descarga y los datos sobre todo que deben de llenar en la parte de arriba y cómo contestarlo prácticamente de manera más efectiva tomando en cuenta los temas del mismo módulo. Recuerden también siempre descargar la rúbrica de evaluación, pues aquí nos muestra prácticamente los puntos y los criterios que se van a tomar para que ustedes alcancen la máxima calificación en su trabajo escrito, ¿de acuerdo? No olviden bajarlos. Asimismo, no olviden siempre ponerle de nombre a su trabajo antes de subirlo y cuando lo suban debe de llevar este esquema, su primer apellido, su nombre y el título del trabajo qué es y qué estudia la filosofía, ¿de acuerdo? Y esto va a ser para todos sus trabajos. Si su trabajo que suba no trae esta nomenclatura, obviamente también se puede ser acreedor a que su trabajo se disminuya en puntos, ¿de acuerdo?
Muy bien, entonces de manera rápida, pues esta es una visión del primer bloque, cómo ingresar a él, los temas que se estarán viendo y bueno, ahora estaré dando explicación de una manera un poco más detallada a estos temas que obviamente ustedes al revisarlos también lo irán descubriendo de manera sencilla, cuando ustedes lo vean directamente en su plataforma, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces pasemos ahora al PowerPoint en donde explicaré el primer bloque o los temas del primer bloque que es y que estudia la filosofía. Muy bien, pues ahora estaremos dando paso a dar una explicación breve, global sobre todo, al tema o a los temas eh, que se abordarán o que se verán dentro de este primer bloque, ¿de acuerdo? Recuerden que estamos en el módulo Introducción al Pensamiento Filosófico y bueno, como su asesor virtual, pues tengo esta tarea de dar un poco de explicación a estos temas. ¿De acuerdo? Un poco la agenda de la sesión que estaremos viendo en estos próximos minutos es, bueno, el objetivo de la sesión que como ya la hemos visto en el primer bloque, son las generalidades de este bloque uno que ya también las expusimos. Y bueno, veremos los conocimientos previos que ustedes deben de tener para poder resolver sus actividades. Recuerden que la actividad 1 es el control de lectura, llamado que es filosofía, y la actividad 2, que es el cuestionario que deben de contestar, es qué es y qué estudia la filosofía. ¿De acuerdo? Nuevamente al final volveremos a ahondar en la cuestión de la eh, honestidad académica para no incurrir en plagio y la despedida. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de la sesión, bueno, es exponer algunos contenidos de este bloque 1 con el propósito de que puedan realizar sus actividades de manera buena y puedan obtener al final una buena calificación. En cuanto a las generalidades del bloque 1, que es filosofía, nosotros vamos a encontrar como primer punto una definición y objeto de la filosofía. ¿De acuerdo? Ustedes deben de tener muy en cuenta que la palabra filosofía tiene una definición clave que nos ayuda a entender cuál es el quehacer global de esta materia o de esta ciencia, ¿de acuerdo? En donde ustedes aquí identificarán tres perspectivas desde donde la filosofía puede ser definida. Asimismo, van a analizar una primera respuesta a la pregunta ¿qué estudia la filosofía? Y reforzarán estos conocimientos a través de una lectura adjunta llamada que es filosofía, la cual les mostré cómo descargarla justamente dentro del material del blog. Ustedes estarán viendo en un segundo momento, o estaremos viendo más bien en un segundo momento, es todo lo referente de manera global al conocimiento mítico, científico y filosófico. ¿De acuerdo? Aquí vamos a analizar la respuesta a la pregunta ¿qué es el conocimiento? Obviamente desprendiéndose esta respuesta desde lo que en algún momento los mitos dieron respuesta a lo que había que conocerse. Posteriormente, el pensamiento filosófico también dando respuesta a todo lo que se podía conocer y posteriormente también al pensamiento científico, el cual también nos brinda una visión de conocimiento del mundo. Estas tres visiones de conocimiento del mundo tiene cada una definición muy concreta y obviamente la primera que se fue dejando atrás, dando paso a las siguientes, al conocimiento filosófico y al conocimiento científico. También veremos tres disciplinas o métodos de la filosofía. ¿De acuerdo? Aquí se analizarán y comprenderán estos tres principales problemas que analiza la filosofía y que a su vez se derivan en otras disciplinas. También van a estudiar y aprenderán los métodos principales usados en la filosofía para llegar al conocimiento último de las cosas.
Esto, por ejemplo, como el método mayéutico, el método cartesiano o el método fenomenológico. ¿De acuerdo? Entonces, esos los veremos un poquito más adelante para que ustedes puedan tener una referencia de estos tres métodos de la filosofía y cómo nos pueden ayudar a encontrar o analizar de manera más objetiva la realidad y lograr conocerla un poco más a profundidad. Muy bien, en cuestión a los conocimientos previos que nosotros debemos tener y de los cuales se desprende este quehacer filosófico, es primero una definición básica de filosofía. Bueno, la palabra filosofía se compone de dos vocablos, philein, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Entonces, en conjunto, la palabra filosofía pues significa entonces amor a la sabiduría. Esta primera definición de filosofía como amor a la sabiduría nos quiere decir que hay una predilección del amor al conocimiento. La sabiduría viene precisamente de esta cuestión del saber. Entonces hay un amor por el saber, un amor por conocer, por indagar cuáles son las últimas causas de todo lo que existe, últimas causas o primeras causas de todo lo que existe. ¿De acuerdo? Entonces, como segunda definición de esta palabra de filosofía, nos podemos encontrar también que es la ciencia que estudia las causas primeras y los fines últimos de las cosas a través de la luz de la razón. Es decir, la filosofía como tal, como disciplina, no se va a valer de de historias míticas, de personajes míticos o deidades para explicar la realidad. Eso lo encontramos todavía en la cuestión del conocimiento mítico, que vamos a ver en un momento más. Pero de entrada, ustedes deben de tener en cuenta que la palabra filosofía o la primera definición es este amor a la sabiduría, que nos implica un amor al conocimiento, un amor por conocer todo lo que está a nuestro alrededor. La filosofía entonces como ciencia se encarga de estudiar las primeras causas y los fines últimos de las cosas, usando la razón como instrumento para llegar al conocimiento de estas causas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la primera definición que nosotros debemos tener muy clara y que ustedes pueden utilizar incluso para responder más adelante su cuestionario. Una de las cuestiones que no debemos dejar fuera es que la filosofía como tal nace del asombro. Nosotros no podemos tener curiosidad o no podemos intención de conocer algo por nuestra propia cuenta si es que ese algo o eso que está allá afuera no nos asombra, no nos cuestiona, no nos impacta. Entonces es por eso que la filosofía como disciplina que busca conocer las últimas causas de todo lo que existe nació porque alguien se preguntó en algún primer momento por qué eso existía de tal manera o por qué aquello se daba de tal forma. Pero esto no lo pudo hacer o estas preguntas no pudieron haber surgido si esta persona no se asombró ante aquello que le era desconocido. Es por eso que el asombro como parte primordial de la filosofía es importante tenerlo en cuenta, ya que no hay nada que a nosotros nos llame la atención de conocer si antes esto no nos asombra. Es por eso que la filosofía o la actitud filosófica es prácticamente la actitud del niño, la actitud de un niño que en todo momento está preguntando por qué y por qué esto y por qué aquello y cómo se hace esto y cómo se hace aquello, porque el niño siempre tiene esta actitud de descubrimiento en el mundo. Entonces, la actitud del niño que se asombra ante todo lo que le es desconocido y ante todo lo que le parece desbordante, es por eso que
lo lleva siempre a estas preguntas. Por eso el niño o nosotros cuando éramos niños siempre tuvimos esta actitud filosófica. ¿Por qué? Porque siempre estábamos sedientos de saber algo, aunque fuera lo más mínimo. Pero siempre la actitud del asombro es la que lleva al filósofo a hacerse las preguntas que lo llevan a descubrir qué hay detrás de todo aquello que quiere conocer, ¿de acuerdo? Entonces es importante siempre tener esta actitud de niño, puesto que la actitud de niño es la actitud del asombro que nos lleva a indagar y conocer el mundo. Precisamente fue esta actitud del asombro que llevó a los primeros filósofos a dar una respuesta distinta de lo que los mitos decían de cómo había sido creado el mundo o quiénes habían creado el mundo. Recordemos que anteriormente existían o existen los mitos griegos, en donde el mito era aquel que explicaba cómo los dioses habían creado la naturaleza, cómo los dioses habían creado el universo, la tierra, los seres humanos, la vida como tal. Entonces no había forma de cuestionar estos mitos. Incluso aquellos que se atrevían a cuestionarlos terminaban siendo condenados por, eh, por cuestionar lo que ya se había establecido como verdad. Sin embargo, hubieron o llegaron algunos personajes, sobre todo en Grecia, tomando en cuenta que la filosofía como tal occidental nace en Grecia, son estos primeros filósofos quienes, a través del asombro, de volverse a asombrar por todo lo que los rodeaba y preguntarse si era verdad que un dios había creado todo eso o venía de alguna otra parte, es que los llevó a dar un paso más allá. Y a ese paso se le llamó dar el paso del mito al logos. La palabra logos significa discurso, teoría, significa palabra, significa razón. Tiene distintos significados la palabra logos. Incluso significa orden. Tiene distintos significados en el mundo griego. Sin embargo, en este caso, nosotros utilizaremos para tener un poco más de claridad la palabra logos como razón, es decir, es el paso que se dio de creer que los dioses habían creado todo a el logos, es decir, a la razón de pensar y descubrir que más bien las cosas estaban creadas por la misma naturaleza, sin la intervención de ningún dios, y llegar o se llega a esa respuesta indagando, o llegan a esta respuesta estos filósofos indagando, buscando, proponiéndose encontrar cómo descubrir aquello que constituía o aquello que configuraba el mundo a su alrededor. Entonces, aquello que los filósofos encontraron como principio o como aquello que constituía el mundo, en lugar de pensar que era un Dios que lo había creado, a ese descubrimiento de ese principio lo llamaron el arjé. Es decir, el arjé o la palabra arjé significa principio y origen, y ese principio y origen lo atribuyeron a elementos muy básicos de la naturaleza. Por ejemplo, el filósofo Tales de Mileto, considerado el primer filósofo de la historia occidental, él descubrió que la mayoría de las cosas que nos rodeaban estaban compuestas por agua. Incluso pues se dio cuenta que la vida misma no podía seguir adelante si no tenían este elemento vital. Descubrió también que la mayor parte del mundo que lo rodeaba pues estaba compuesto por el mar, por el agua del mar, por el agua de los lagos, el agua de los ríos. Entonces él llegó a la conclusión de que entonces todas las cosas, en lugar de venir creadas por un dios, más bien las cosas habían nacido del agua.
o tenían este compuesto acuoso. Y a este primer principio acuoso, o a este primer principio del agua, es el arjé de todas las cosas para Tales de Mileto. Posteriormente, algunos otros filósofos como Anaxímenes, Anaximandro, Parménides y Heráclito dirán que más allá del agua fue otro elemento el que más bien constituía todas las cosas. Por ejemplo, para algunos de ellos fue el, el fuego, el aire o la combinación de todos los elementos. Posteriormente también con Parménides veremos cómo para él hay una cuestión de que todo lo constituía para él el ser y para Heráclito el fuego o el devenir. Entonces, estos serán conceptos que se adentrarán y se detallarán en los temas del bloque, pero no quería dejar de mencionarlos. Posteriormente a los filósofos de la naturaleza, por haber incluido o haber llegado a conclusiones de que los elementos principales que constituían a la naturaleza eran estos elementos naturales como el agua, el fuego, la tierra, el aire, o el ser y el devenir o el fuego. Posteriormente vinieron los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿De acuerdo? Eh, 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 Sócrates, en este sentido, es quien inaugura, por así decirlo, el método mayéutico, el cual consistía en el que él, por ejemplo, él acosaba o llenaba de preguntas a sus interlocutores, llevándolos a descubrir que las respuestas estaban dentro de ellos mismos. Era una serie llevar a través de los llevaba a descubrir que ellos mismos tenían la respuesta dentro de ellos, por lo que este método dialéctico de preguntas y respuestas y llegando a un conocimiento, pues fue considerado el método mayéutico o socrático. Asimismo, debemos tener en cuenta que Sócrates, o lo que conocemos de su pensamiento, fue gracias a su discípulo Platón, quien lo plasmó dentro de todos sus escritos o de sus diálogos o diálogos socráticos. Platón todo lo que conocía de Sócrates lo escribió en los diálogos. Es una serie de libros en donde el personaje principal de sus libros de Platón es Sócrates y Sócrates habla a través de estos diálogos que Platón escribe. Entonces, Platón, lo que conocemos de él es prácticamente también mucho de lo que su maestro Sócrates le enseñó, y sobre todo de Platón podemos identificar como ideas principales, por ejemplo, el mundo de las ideas, en donde para él, por ejemplo, todo lo que existe a nuestro alrededor era pura apariencia de ideas perfectas que existían en un mundo más allá, llamado el Topus Uranus, es decir, el lugar donde las ideas perfectas se encontraban. Y todo lo que encontrábamos en este mundo era un reflejo o es un reflejo imperfecto de ese mundo ideal. Es por eso que el mundo como lo conocemos, el mundo que está a nuestro alrededor, tiene esa característica de ser imperfecto, de ser inacabado, porque las ideas perfectas más bien se encuentra en un mundo más allá, en donde después el alma, cuando el cuerpo muere, aspira a ir a ese lugar y encontrarse con ese mundo ideal. También después encontramos al filósofo Aristóteles, quien retoma mucho de las ideas de Platón, pues fue alumno de este y después se dedica
a transmitirlo a través de sus escritos. De él o de Aristóteles podemos encontrar como base la teoría, por ejemplo, del acto y la potencia, en donde ustedes van a escribir dentro de su trabajo una tabla comparativa en donde ustedes van a poner como ejemplo qué es el acto y qué es la potencia. Por ejemplo, nosotros podemos decir que una semilla de un árbol está en acto, pues el acto o la definición de acto de Aristóteles es lo que se es en el momento, es decir, lo que la cosa está haciendo. El acto es lo que la cosa está haciendo y la potencia es lo que esa cosa o ese acto puede llegar a ser posteriormente. Es decir, una semilla de un árbol en acto es una semilla, pero en potencia es un árbol. Y el árbol en potencia, cuando el árbol llega a ser árbol, será en acto y ese acto puede convertirse en potencia, pues el árbol se puede convertir en una mesa, en hojas de papel, etcétera. Entonces, esa es la teoría del acto y la potencia de Aristóteles. Muy bien, estas cuestiones de el control de lectura ya las analizamos. Y bueno, no quería también dejar de mencionar que obviamente la filosofía no se queda únicamente en los libros. La filosofía también se lleva a otros ámbitos como el de la política, la ciencia, la medicina, etcétera. Entonces la filosofía es muy amplia y que consta de nosotros poder estudiarla. Entonces las cuestiones del control de lectura, cómo se descargaba el trabajo, ya lo vimos. Asimismo, también vimos la cuestión de la rúbrica que tenían ustedes que descargar para ver cuáles eran los criterios y las ponderaciones que se tomarán en cuenta para que su trabajo sea calificado con 10. Y bueno, cuando ustedes descarguen su trabajo, pues les aparecerá de esta manera. En la parte de arriba ustedes deben de poner su nombre, traten de hacerlo sin falta de ortografía, el nombre del módulo, su matrícula y la fecha de elaboración de su trabajo. Posteriormente vendrán estas palabras, estas preguntas, perdón, por ejemplo, explica el significado de la filosofía a partir de la frase amor a la sabiduría y como nosotros vimos ya en este video, en esta presentación, la palabra amor a la sabiduría quiere decir precisamente ese amor por el conocimiento, ese amor por el saber, por el conocer cuáles son las primeras y las últimas causas de todo lo que existe. Así también, la pregunta que dice que por qué se afirma que la filosofía surge del asombro, pues es también aquello que les he mencionado, porque es a partir de esta actitud como nos atrevemos a ir a descubrir aquello que nos rodea, pero es importante, pues es un elemento primordial de la inquietud del filósofo, y esto tomando en cuenta que todos somos filósofos en tanto que siempre hemos tenido la intención de conocer algo o la intención de siempre aprender algo nuevo. Posteriormente, las preguntas que ustedes se van a ir encontrando también corresponden a toda la información que nos encontramos dentro de la plataforma y dentro de la información del mismo blog. Aquí nuevamente les muestro en dónde deben de descargar estas lecturas y si no vieron al principio o no encuentran cómo bajar el manual de cómo citar en formato APA, pues lo pueden hacer siguiendo estas pequeñas imágenes en donde en la biblioteca virtual ustedes escriben ahí APA y les despliega los contenidos que la biblioteca virtual nos proporciona. Les recomiendo que bajen el primero también que está al principio, que es cómo citar y elaborar referencias. Después de darle clic, les va a desplegar este apartado, se van hasta la parte de abajo y allí ustedes van a encontrar este índice y ustedes dándole a cualquiera de los
de los títulos, les va a desplegar ese contenido. También les comparto este link de una página de la UNAM en donde también nos muestra de manera muy sencilla cómo citar en formato APA. Esta página se las estaré también compartiendo por mensajería en la sección de avisos, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente pues les doy las gracias por haber visto esta breve presentación de introducción al módulo 1 y cualquier duda, cualquier referencia que ustedes quieran o tengan o me quieran decir, lo pueden hacer a través de la mensajería de la plataforma o a través de mi correo el cual les mostré dentro de la sección de avisos, ¿de acuerdo? Pero para más seguro y para comodidad de ustedes, siempre les sugiero me escriban a través de la plataforma, pues constantemente la estoy revisando. Les doy nuevamente las gracias y les vuelvo a desear una bienvenida al curso de introducción al pensamiento filosófico y éxito en todas sus actividades. Saludos.